Presencia, decirles que he venido aquí a la hermosa ciudad de Santa Cruz para participar en un seminario organizado por Comunidad Ciudadana que no tiene un carácter partidario en el sentido de militancia política, sino más bien el interés de hacer una evaluación de una situación complicada como la que vive el país. El título es Santa Cruz, Bolivia y el mundo, que está referido a las relaciones internacionales del país, pero sobre todo a analizar en el contexto de esas relaciones internacionales la dramática crisis económica e institucional que vive Bolivia. Nuestra preocupación es respuestas sobre una situación que no tenemos que analizar como potencial, como algo que va a venir, sino como algo que ya vivimos. Una crisis económica que se está conteniendo con pequeños intentos de parche, de barrito mal acomodado para evitar que se venga la inundación. Y esta situación que tiene que ver con la falta de dólares, con las preguntas sobre qué condición tendrá el gobierno para seguir pagando el diésel y la gasolina, que tiene que ver con el alza de precios general, que tiene que ver con una situación dramática de las exportaciones, que tiene que ver con la posibilidad de abastecimiento o desabastecimiento de la sociedad, y esto se suma a una situación dramática institucional, la situación dramática de un contexto como el que tenemos en el Parlamento, la imposibilidad de llevar adelante la preselección de candidatos o los tropiezos permanentes en ese tema, la desinstitucionalización completa, la situación de la justicia totalmente cooptada, el gobierno que lleva adelante un camino que tiene una resolución muy clara: el agotamiento completo del modelo económico, político y social planteado por el MAS. Ese agotamiento político, económico y social de un modelo que ya no funciona nos está llevando a un desastre, y la única solución obviamente es el cambio de gobierno. La única solución es, por supuesto, sustituir al MAS y eliminar un proceso que desde Evo Morales, pasando por Luis Arce, no ha sido sino negativo para el país, con una serie de medidas equivocadas que fueron un parche y que fueron un intento de mostrar una bonanza que fue una gran mentira, como la que estamos viviendo ahora, como realidad contraria precisamente a la bonanza, que es la escasez. Esos son los elementos de preocupación que nos implica una responsabilidad política, una responsabilidad como personas y una responsabilidad como líderes políticos, en mi caso particular, de establecer mecanismos de respuesta a estas situaciones. Ese es el objetivo fundamental de mi visita a Santa Cruz, y quedo ahora a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar el seminario, don Carlos, y quiénes participan en él? El seminario se desarrolla en el día de hoy. Participa Carlos Hugo Molina, Rodolfo Erostegui, Gloria Ardaya, Gustavo Fernández y yo mismo, que cerraré el encuentro. Yo haré la inauguración. Gustavo Fernández, exministro de Relaciones Exteriores, el contexto internacional y el lugar de Bolivia en el mundo. Víctor Rico, ex viceministro de Relaciones Exteriores, Santa Cruz y la institucionalidad regional. Debate con el público, una pausa. Rolando Erostegui, ex prefecto de Santa Cruz presente y futuro, y Carlos Hugo Molina, ex secretario nacional de Participación Popular y ex prefecto Santa Cruz presente y futuro. Yo haré las conclusiones para establecer un poco la lógica muy importante de entender el rol de Santa Cruz en el contexto nacional, un rol imprescindible, cada vez más importante para el país. Señor Carlos, la situación económica del país, ¿cómo lo observa, teniendo en cuenta toda la falta de los sectores que piden el tema del dólar? Ha llegado un punto en el que los parches ya no sirven. El gobierno no puede seguir trabajando sobre medidas para resolver los dólares de mañana, de pasado mañana y del siguiente día, porque eso ya no funciona. Simple y sencillamente no hay dólares. Y la única forma de conseguir dólares es establecer una respuesta estructural que permita la captación de 3 o 4 mil millones de dólares para pasar el puente hasta noviembre del 2025, que requiere que el gobierno establezca medidas de austeridad y que requiere que el gobierno nos responda directamente cómo va a resolver la cuestión con organismos multilaterales o con préstamos internacionales o con respaldo que le permita captar dólares.
porque no solamente es el dólar en la calle, no solamente es el dólar del ciudadano común, que es grave, porque además tenemos un corralito objetivo, nos están prohibiendo sacar nuestros dólares, aquellos que los tienen en el banco, con medidas de mínimos diarios ridículos, sino es un problema estructural para los exportadores, para los importadores. Bolivia es un país que vive de la importación para su consumo diario en todos los ámbitos y en todos los aspectos, y además tenemos un problema, el propio gobierno no tiene dólares para pagar sus obligaciones con los hidrocarburos que están pendientes de unir. Esta es una respuesta que además está dando una evidencia. Hay un cambio paralelo que está empezando a dispararse, y en ese contexto la situación no solamente es dramática, porque en el momento en que se escapa la liebre, es decir, en que el dólar empieza a subir y no para, no hay quien lo vaya a detener. Las medidas tienen que ser estructurales y tienen que dar respuestas de contexto, de macroeconomía que el gobierno se niega a dar. ¿Han tenido acercamiento con los sectores que han anunciado movilizaciones y que están ahora preocupados por la situación económica y política del país? Nuestra lógica es una lógica de diálogo, no bloqueo, no interrupción de las actividades diarias, pero entendemos perfectamente cuáles son los elementos que están llevando a sectores productivos, a sectores de gremiales, a sectores de transportistas, a sectores de lo que se llama movimientos sociales, a tener una respuesta que cada vez puede ser más complicada. La lógica es intentar establecer una negociación por la vía del diálogo, pero el diálogo es posible cuando hay una respuesta de quien es interpelado. El gobierno no dialoga en el sentido práctico, que está, como se dice normalmente, mareando la perdiz, porque no tiene respuestas estructurales a los problemas del país. ¿Creen que el gobierno va a tomar en cuenta las conclusiones de este seminario? Nos encantaría que sí, nos gustaría que lo haga, pero no tengo para responder otro elemento, que el gobierno es impermeable a aceptar la evidencia de la crisis. El gobierno dice que la crisis está porque los analistas dicen que hay problemas. La crisis está porque la oposición critica lo que se está haciendo mal. Como que el ciego, el cojo echándole la culpa al empedrado, y eso es un disparate. El gobierno tiene primero que reconocer que hay una crisis y tiene que explicarle al país cómo va a resolverla. Hay una crisis que está afectando a las regiones, hay una crisis que vive Santa Cruz. Entiendo que hay una reunión, un análisis que están haciendo los sectores más importantes de esta ciudad y de este departamento, la gobernación, el municipio, las universidades, por la reducción sistemática de los ingresos de coparticipación. Una reducción que el gobierno no puede responder de manera práctica, porque ¿de dónde sale la plata? De un gas que no se exporta y de un gas del cual no nos han dado datos. ¿Cuánto gas le queda a Bolivia? ¿Cuántos TCFs, trillones de pies cúbicos de gas, tiene Bolivia de reservas como para garantizar el futuro? Y no nos dan la respuesta que ellos tienen, porque saben que la cifra es brutalmente baja. Señor Carlos, a un año prácticamente ya de las elecciones generales, hay más, se habla de 2 candidaturas, pero en la oposición aparecen más candidatos, lo cual no ha dado un resultado. ¿Por qué no hacer lo que se hace en Venezuela, una sola candidatura que han tardado más de 20 años en darse cuenta, y hacer frente acá en lo que es el contexto nacional? Primero tenemos que establecer con claridad el calendario electoral. Si hay primarias, hay un calendario electoral, y si no las hay, hay otro calendario electoral. Y eso no parece un tema de menor cuantía, porque si el calendario electoral, como da la impresión, va a recorrerse hasta abril del año que viene, hay que construir el proceso político de unidad sobre un decantamiento que todavía no se ha dado, todavía no se ha realizado. Es decir, si hoy día te preguntan cuántas personas pretenden ser candidatos a la presidencia, te dirán 12, 15, 20, probablemente sí. Pero una cosa es aquel que dice voy a ser candidato o seré competidor en esta elección, y otra cosa es las posibilidades reales que tiene de respaldo. Si la construcción del proceso de unidad puede darse por las primarias abiertas que nosotros planteamos, una vez que se cancelen las primarias cerradas, como un elemento de unidad por la vía del voto popular sin restricciones, la alianza política de partes, o el decantamiento de una candidatura que la propia ciudadanía genera. El año 2019, para poner el ejemplo personal mío, yo llegué a una votación con fraude de 35% y sin fraude probablemente 40%, y no hice ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque el votante decantó la candidatura y consideró que esa era la candidatura que era pertinente para competir con Evo Morales. En este caso son esas 3 posibilidades. La respuesta clara a tu pregunta es:
¿La unidad es un imperativo? Sí, sin ninguna duda. Eso implica una responsabilidad de quienes vamos a participar en política. Yo no he decidido todavía mi candidatura, es un tema que iremos decantando en Comunidad Ciudadana, pero en el caso de establecer una candidatura, tendré la responsabilidad de marcar la lógica de que la unidad es un imperativo que me impone algo fundamental, entender que mis intereses no están por encima de los intereses del país. Gracias, colegas. Si alguien tiene... Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco muchísimo. El tema de las elecciones judiciales en Carlos Mesa, se va a tomar el tema de las elecciones durante esta jornada. Sí, estamos en una especie de trampa permanente. Se resuelve un escollo y aparece uno nuevo. Ahora se ha resuelto el escollo de un nuevo amparo constitucional que ha sido desechado y se han vuelto a reactivar las preselecciones, el nivel de los exámenes, pero siempre te queda el interrogante de cuánto tiempo vamos a tener la posibilidad de llevar adelante ese proceso. Y eso tiene que ver con algo básico. El vicepresidente Choquehuanca debiera establecer con claridad dos cosas. Uno, el fin de los autoprorrogados a través de la promulgación de la ley 075, que así lo establece y que fue completamente legal en su votación, primero. Y segundo, establecer que no se le puede consultar a un tribunal constitucional espurio, ilegal e inconstitucional que sea el que defina las acciones de la Asamblea Legislativa. Si la vicepresidencia, a través de la presidencia, que es presidente de la Asamblea Legislativa, marca con claridad esa lógica, podemos garantizar la elección judicial para este año 2024. Pero estamos siempre sujetos a la complicidad evidente del vicepresidente con el ministro de Justicia y con los autoprorrogados para bloquear el proceso de elección judicial. Por lo tanto, para nosotros es un imperativo que se decante claramente el compromiso del gobierno con una elección judicial que ha bloqueado sistemáticamente. Licenciado Carlos, en relación al tema de las primarias, hay que aprobar una ley de suspensión para estas elecciones. Sí, hay un concepto de primaria cerrada que tiene que anularse porque hubo un acuerdo prácticamente unánime, incluso participó el expresidente Morales, que luego, como es habitual, se desdice, pero es otro tema, en el que se estableció el acuerdo de que el Tribunal Supremo Electoral presente un proyecto de ley de eliminación de las primarias cerradas. Eso tiene que hacerse inmediatamente, lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, y nuestra impresión es que tiene posibilidades de ser aprobado tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta a partir de la próxima semana que se reanuda la actividad parlamentaria. En caso no darse todo, no, en el caso, en la práctica no veo ninguna razón porque prácticamente hay unanimidad. Hay mayoría garantizada en la Cámara Baja y también en la Cámara Alta, aún suponiendo que el mismo se pusiera. Bueno, muchas gracias, colegas.